como les dije, este capítulo pues no está en la mayoría de escrituras. En sí fue porque lo encontraron después de que se habían hecho las primeras traducciones que la mayoría de gente llegó a obtener, y así se mantuvo. O sea, después de haber establecido el canon, pocas palabras, eh, apareció este capítulo 29 de Hechos, y hay suficiente evidencia como para creer en que es verdadero. Una de las cosas particulares que se mencionan es, por ejemplo, que el libro de Hechos no termina con la palabra amén, que es como terminan la mayoría de escritos, ¿verdad? Como cerrando el escrito. Entonces no tiene en sí una despedida como tal, aunque tuvo el final de un viaje, que fue lo que notamos en el capítulo anterior. No presenta en sí el final del libro, diciendo: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicaba el reino de Elohim y enseñaba acerca del soberano Yahushua HaMashiach abiertamente y sin impedimento. Entonces ahí, ¿verdad? Como que hay un final de una historia, repito, pero no necesariamente final del libro. No lo ven como o sea, no hay una despedida ahí como sucede en otros libros, y no está la palabra amén que aparece comúnmente al final de los escritos. Voy a leer aquí como una introducción antes de empezar ya con el libro. Y dice: el libro de Hechos, con 28 capítulos, termina abruptamente dejando al lector en suspenso. Es el único libro que no tiene una finalización formal. De los 27 libros de los escritos Netzarim, ¿verdad? Los Ketuvim Netzarim o el Nuevo Pacto, solo dos no traen un final explícito: Hechos y la carta de Jacob. La carta de Jacob, sin embargo, tiene recomendaciones finales a los lectores, demostrando su final. Hechos, sin embargo, y contrariamente a las buenas nuevas de Lucas, ¿verdad?, que es del que se cree que escribió Hechos, parece no tener fin. Además, el libro deja de relatar muchos años del ministerio de Shaul, ¿verdad?, de Paulus. Hay algunas líneas de pensamiento acerca de la cuestión del final del libro de Hechos. Cito aquí las principales. La primera: los estudiosos más críticos creen que el final original del libro de Hechos se habría perdido. Algunos teólogos proponen que el libro de Hechos no tiene final porque los creyentes modernos estarían viviendo su final. La iglesia moderna sería el capítulo 29 de Hechos. Existen incluso ministerios con este nombre. Esto, de hecho, sí lo he notado y hace bastante lo había visto. O sea, esta interpretación es la primera que había escuchado yo al respecto. Que el libro de Hechos no tenía un final claro porque representaba que los hechos continuaban con nosotros, con la congregación. Entonces lo veían como que no da un final concreto porque la congregación continuó con nosotros. Pero esa sería, ¿verdad?, como una forma de tener shalom con el hecho de que no se encuentra un final en ese libro. Número 3. Otros proponen que el libro de los Hechos hubiera sido escrito antes del martirio de Shaul, y por lo tanto Lucas no habría tomado aún conocimiento de los últimos hechos sobre su vida. Finalmente, algunos sugieren que Lucas haya compilado un tercer volumen donde habría contado los relatos finales sobre la vida de Shaul. La tesis número 2 no tiene el menor sentido desde el punto de vista teológico o hermenéutico. Aunque las tesis 3 y 4 son posibles históricamente hablando, no son suficientes para explicar por qué el libro termina abruptamente. Una cosa es no hablar de los años finales de Shaul, otra es terminar de modo tan atípico. En su relato de las buenas nuevas, Lucas encierra con un fin claro, ¿verdad? Lucas era una persona muy ordenada, era doctor, entonces no se esperaría que termine un libro como termina Hechos, al menos en las escrituras que la mayoría de la gente tiene. A pesar de que hubiese un tercer volumen, no habría motivo para que Lucas no hubiese cerrado Hechos con un fin claro. Luego podríamos concluir que el final de Hechos del manuscrito arameo original de Hechos se perdió, hasta que un manuscrito encontrado cambió todo. Durante el reinado de Luis XVI, del 1774 a 1793, un científico francés de nombre Sonini viajó por orden del rey al Oriente Medio durante su paso por el Imperio Otomano
Sonini recibió un regalo del sultán Abdul Ahmed. El regalo recibido por Sonini era una verdadera reliquia, una copia de un manuscrito en griego del libro de Hechos que contiene su clausura, el capítulo 29. El manuscrito fue descubierto en los años 1780 en los archivos de Constantinopla, en el mismo lugar donde el Didaque había sido encontrado. Sonini tradujo la parte final de Hechos del manuscrito griego para el francés y el inglés. La traducción al inglés fue encontrada en una copia del libro de Sonini Viajes en Turquía y Grecia, perteneciente a la familia de Sir John Newport de Irlanda. El libro contenía el escudo de la familia de Sir Newport y una copia del permiso del sultán de Turquía para que viajara en partes del dominio otomano. El capítulo final de los Hechos fue publicado en inglés en 1799. Después dice, a medida en que avanzamos hacia el fin de los tiempos, vemos que el Eterno ha trabajado claramente en el sentido de la restauración de todas las cosas. Creemos que la restauración del capítulo 29 de Hechos no ocurre por casualidad y contribuye al proceso de restauración de la identidad de Efraín. Este estudio, esto es particular, ahora vamos a ver por qué dice esto, de que consideran que si creemos que la restauración del capítulo 29 de Hechos no ocurre por casualidad y contribuye al proceso de restauración de la identidad de Efraín. Porque hay en este capítulo hay una clave que muestra cómo muchos de nuestros antepasados vienen, bueno, como sabemos, de España, y tiene una conexión con España, el capítulo 29, y por ende con nosotros. Y me refiero a Efraín, o sea, el hecho de que entre los muchos son de Efraín y por ende son israelitas y no lo saben, pensando que son gentiles. Dice, este estudio en 3 partes tiene por objeto familiarizar al lector con la problemática de la parte del final de Hechos, descubrir el origen del manuscrito de Sonini, ofrecer una traducción del capítulo 29 de Hechos y cerrar con la recopilación de evidencias que comprueban la autenticidad del manuscrito de Sonini. En Levítico 26 encontramos una promesa de Elohim asociada a la maldición por la violación de la Torá. Una vez que el pueblo entrase en la tierra prometida, si lo desobedecía, él los castigaría 7 veces, 7 veces 360, es decir, 2520 años. En el 721 tenemos la historia de la caída de Israel por mano del rey asirio. Si tomamos en cuenta los 2520 años, eso nos traslada al 1800, es decir, los 2520 años de pérdida de la identidad de Israel cesaría en el 1800. Curiosamente, el manuscrito Sonini, que deja bien clara la misión de Shaul, fue encontrado entre 1774 y 1793 y publicado por primera vez a finales del 1799 a principio de 1899, exactamente 1800 años después. Si el manuscrito con el capítulo final del libro de Hechos, que cita explícitamente la profecía de Josea, no se hubiera perdido por ese tiempo, entonces la identidad de las tribus perdidas habría sido revelada de forma explícita, no más dependiendo de un estudio elaborado. Aquí preguntó que ese capítulo se encontró en griego, en hebreo, en griego. Y se dice que la forma de escribir del capítulo es idéntica o similar, por decirlo así, a los demás capítulos de Hechos. Entonces, empiezo y dice el verso 1. Y Paulus o Shaul, lleno de las bendiciones de Mashiach y dentro de sí abundante en la Ruach, partió de Rómulo. Recuerdan que estaba en Roma en el capítulo 28. Aquí ponen Rómulo, que fue, ¿verdad?, de donde originó Roma, uno de los gemelos. Partió de Rómulo determinado a ir a Sefarad, porque él había ya hace bastante tiempo propuesto viajar hacia allí. Intentaba también partir de allí para el Reino Unido. Aquí, por si algo, esta traducción está con nombres, bueno, la mayoría nombres hebreos, pero otros, o sea, como la estoy leyendo, para que sepan, la tradujeron de manera que incluyen los nombres hebreos, y en una que otra ocasión ponen como el equivalente de lo que era la tierra en la que estaba a hoy en día. Entonces, determinado a ir a Sefarad. Voy a ir un momento a Abdías. Dice el verso 20: los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán
lo de los cananeos hasta Sarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Entonces vean que Abdías, que es un profeta mucho antes de que viniese el Mesías, dice que habían exiliados en Sefarat desde antes de que Mashiach viniese. O sea, habían gente de Jerusalén, Yahudim, descendientes de Yahudá, que estaban en España, que es Sefarat, desde antes de Mashiach venir al mundo. Después llegan otros a España y después nos echan a todos de España en 1492. Entonces dice: los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Aquí ponen: algunas traducciones antiguas la identificaron con España, a la que los Yahudim que la habitaban llamaron Sefarat, de donde se originó el término sefardita, con el que se suele designar ahora los Yahudim de España, Portugal y el norte de África, ¿verdad? Y como dicen, el 97% de los costarricenses, al menos, ¿verdad?, para los que están acá, son sefardim, descendientes de sefarditas. Entonces, desde antes, Paulus estaba planeando ir a Sefarat. Partió de Rómulo determinado a ir a Sefarat, porque él había ya bastante tiempo propuesto viajar hacia allí. Intentaba también partir de allí para el Reino Unido. Dice el verso 2: porque él había escuchado en Fenicia que muchos, oigan, que muchos, ¿no?, como dicen algunas veces en la escritura, no pocos, que muchos de los hijos de Israel, alrededor del tiempo del cautiverio asirio, habían escapado por el mar, yendo a Barat Anat, conforme a lo hablado por el profeta Ezra, y llamada por el Romulusanos Barat Anat. Y Adonai ordenó que las buenas nuevas, las Besorá, fueran predicadas a las naciones lejanas y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso tenía planeado ir a España, donde había muchos de ellos. Y nadie le impedía a Shaul. Como hemos visto, bueno, que esta es una de las cosas que se dan con las traducciones de hoy en día cuando se busca ir a las raíces. Paulus tenía dos nombres, uno hebreo, que es Shaul, y otro griego, Paulus, Shaul quiere decir deseado, Paulus quiere decir pequeño. Tiene una representación con el último, que es como Jacob, que tenía dos nombres, Jacob y Israel. Entonces, el hecho también de que él dice que con los ricos era como rico, con los pobres como pobre, con los gentiles como gentil, etc., no me extrañaría que cuando él estaba con los hebreos diese el nombre Shaul, y cuando estaba con los griegos diese su nombre Paulus. No era una mentira, era simplemente para que se sintiesen más a gusto con él. Ahora bien, en la mayoría, digamos, en los capítulos que vemos en Hechos, las traducciones ponen Paulus. En las traducciones de hoy en día, que lo buscan llevar a las raíces, ponen Shaul, porque es como que tratan de buscar el hebreo, ¿verdad?, el origen hebreo. Pero es posible, por lo que ya expliqué, que como andaba predicándole a gentiles, lo llamaran Paulus también, si ese era también su nombre, puesto que era romano. A menos de que saliese alguna información, que no he visto hasta el momento, de que el nombre de él siempre hubiese sido Shaul, y que cuando tradujeron todo cambiaron su nombre a Paul. Esa sería la única opción que me parece posible como para hacer un cambio de su nombre completo. Pero repito, no he visto información que diga eso, es simplemente lo que deduzco de ver ese cambio de Paul, Shaul. Es una posibilidad, sin embargo son dos significados completamente diferentes, y me extraña eso entonces. Y digo eso porque aquí en esa traducción, como están buscando ir a las raíces, ponen Shaul en todas las veces, lo cual parecería muy diferente a los capítulos anteriores de Hechos donde decía Paulus. Pero eso se debe, vuelvo y repito, al traductor. Así como hay traducciones que en Hechos, en vez de poner Paulus, ponen Saúl. Entonces, dice: y nadie le impedía a Shaul, porque él testificaba osadamente acerca de Yahushua ante los tribunales y entre el pueblo.
y él llevaba consigo algunos hermanos israelíes que también habitaban en Rómulos, y navegaron desde Ostruin, y teniendo los vientos favorables, fueron conducidos en seguridad a Porot de Sefarat, España. A un Porot de Sefarat, ¿verdad? Que sería un puerto de Sefarat, España. Y mucha gente de entre el pueblo se aglomeraba de las ciudades y de las aldeas y de las regiones montañosas, porque habían oído hablar de las conversiones a través del mensaje del enviado, del apóstol, y de los muchos milagros que él había hecho. Y Shaul predicó poderosamente en España, y grandes multitudes creían y se convertían porque percibían que era un enviado de parte de Adonai, de parte del soberano. Entonces, esto, junto con el comentario que ahora leímos de el tiempo en que apareció el libro, para confirmar de dónde venimos nosotros, lo cual es, ¿verdad?, debería ser, además de sorprendente, algo de alegrarse, algo de querer llenarse todavía más del Padre y cumplir sus mandamientos, darnos cuenta que somos descendientes del pueblo elegido. Y por ejemplo, solo el hecho de encontrar, imagínense, en la escritura la palabra España, y Pablo fue a predicar España, y hoy en día, en el fin de los tiempos, que Yahweh utilice el español para dar la doctrina verdadera es muy particular. Recordemos, como siempre he dicho desde mucho antes, que supiese que había un capítulo 29 de Hechos, siempre he mencionado como Pablo es una representación de la segunda venida, y termina como siendo una confirmación perfecta que en el capítulo que se encuentra de Hechos, Pablo vaya a predicar a España. También, ¿verdad? Bueno, lo de dónde venimos nosotros y todo eso, incluso, bueno, en el libro cuarto de Esdras, ya les había mencionado, ¿verdad?, que Esdras había profetizado que el pueblo se iría a una tierra que nadie conocía, y eso Cristóbal Colón dijo ser América. Una vez que descubrió, entre comillas, América, dijo que era esa tierra que había profetizado Esdras. Entonces dice: y Shaul predicó poderosamente en España, y grandes multitudes creían y se convertían porque percibían que era un enviado de parte de Adonai. Y partieron ellos de Sefarat, y Shaul y su comitiva, dice, ahuchando un barco en Armoica, navegaron hacia Barat Anat. Mientras iban pasando a lo largo de la costa, al sur de ellos alcanzaron un puerto llamado Rafinus. Cuando la voz corrió que el enviado, el mensajero o apóstol, había desembarcado en la costa, en sus territorios, grandes multitudes fueron al encuentro de él y trataron a Shaul cortésmente. Y entró por la puerta oriental de su ciudad y se alojó en la casa de un hebreo, alguien de su misma nación. Y al día siguiente, viniendo él, se quedó en el monte Lud, y el pueblo afluía en multitud junto a la puerta, y se aglomeraban, dice aquí en Broadway. Y él les anunciaba a Mashiach, y creían en la palabra y el testimonio de Yahushua. Particular que dice creían en la palabra y el testimonio de Yahushua, porque mucha gente cree que la palabra es la escritura, pero es en la escritura donde se encuentra el testimonio. Entonces, decir la palabra y el testimonio sería redundante. Sin embargo, se dice porque son dos cosas diferentes. La palabra es su nombre y el testimonio es lo que él hizo, que está escrito en la Torá. Y al entrar, la Ruach HaKodesh cayó sobre Shaul y él profetizó. Como sabemos, Shaul tenía, y obviamente tiene todavía, pero en ese caso, en este momento, la Ruach. Pero aquí dice, y la Ruach cayó sobre él. Algunos, dejándose llevar por únicamente letra, pensarían entonces que se le había ido, andaba sin el espíritu, que en ese momento le volvió a llegar. No, es simplemente, es como decir, en ese momento se conectó para algo más elevado, para algo más grande, lo inspiró para hacer algo específico. Obviamente el espíritu de Yahweh andaba en Pablo porque andaba predicando el testimonio, pero llegó un momento específico donde la Ruach se conectó con él de una mayor forma.
Y al entrar la Ruach HaKodesh cayó sobre Shaul y él profetizó diciendo: he aquí en los últimos días. Y vean qué perfecto que empezar a hablar de los últimos días después de andar en España y de ser este el último capítulo de Hechos, que sería descubierto en el fin de los tiempos. Dice: he aquí en los últimos días el poderoso reposará en las ciudades y habitará sobre sus habitantes. Serán contados y en el séptimo recuento del pueblo sus ojos se abrirán. Y el cabot de la herencia de ellos resplandecerá delante de ellos, y las naciones subirán para adorar en el monte en que reposa el testimonio de la paciencia y del largo sufrimiento del siervo del poderoso. Entonces repito: he aquí en los últimos días el poderoso reposará en las ciudades y habitará sobre sus habitantes. O sería, por si algo, pero esto sería si fuese del hebreo. Ahí habitará sobre sus habitantes también sería la palabra hebrea al, que como hemos visto en la Torá, no solo es sobre, sino también junto a. Entonces sería como dando a entender lo que vimos en Deuteronomio, de que Yahweh dijo que el profeta como Moshe se levantaría en medio de sus hermanos, y también como Yahweh dice en Isaías: yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Entonces aquí en los últimos días el poderoso reposará en las ciudades y habitará con sus habitantes. Serán contados y en el séptimo recuento del pueblo sus ojos se abrirán. ¿Verdad? Que sería como en el fin de los tiempos, ya voy a empezar a abrir los ojos del pueblo para que sean contados los que verdaderamente son descendientes de Israel, y por ende después contados los 144,000. Sus ojos se abrirán y el cabot de la herencia, el honor de la herencia de ellos resplandecerá delante de ellos. Recuerden que el último es el rey de cabot. Resplandecerá como sol de justicia. Y las naciones subirán para adorar en el monte en que reposa el testimonio de la paciencia y del largo sufrimiento del siervo de Elohim, obviamente Mashiach. Y en los últimos días, verso 11, y en los Yamim Ajorim, bueno, aquí ponen Ajaronim, recuerdan, Ajarón es último, entonces se le pone el plural, Yamim Ajaronim. Y en los últimos días las buenas nuevas se propagarán, saliendo de Jerusalén, y los corazones de los pueblos se regocijarán. Y he aquí que las fuentes se abrirán, y ya no habrá más plagas. En aquellos días habrá guerras y rumores de guerras, y un rey surgirá. De hecho dice: y un melech resurgirá, y su espada será para la sanidad de las naciones. Y al perpetrar su shalom, ella subsistirá, y el cabot de su reino sobrevendrá como una maravilla entre los príncipes. Pablo va a España, el Espíritu viene sobre él y empieza a hablar del fin de los tiempos, cuando el cabot de Yahweh se manifestaría. Vean como dice: en aquellos días habrá guerra y rumores de guerra, como Yahushua dijo en Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13, de que habrían rumores de guerra en el fin de los tiempos, y los hay. Hoy hubo varios, de hecho, de Israel con Irán, además de los que se han mencionado con Líbano, y bueno, y otro montón de rumores. Pero dice: en aquellos días habrá guerras y rumores de guerras, entonces refiriéndose al fin de los tiempos en el que estamos. Y un melech resurgirá, y como vemos lo que viene a continuación, es un melech positivo, no se refiere a la bestia, se refiere a la segunda venida, por eso resurgirá. Antes había surgido como sacerdote, ahora como melech, ahora como rey. Entonces, y un melech resurgirá, y su espada, como sabemos, la espada de doble filo es la palabra de Yahweh, y la palabra de Yahweh es el nombre de Yahushua. El Mesías dice en Apocalipsis 2 a la congregación: arrepiéntanse, no sea que venga a ustedes, o sea, al mundo, a la tierra, a las congregaciones, y pelee contra ellos, o sea, los rebeldes, con la espada de mi boca. Entonces Yahushua Mashiach revela a través de Apocalipsis que la presencia de Yahweh se manifestaría otra vez en la tierra para predicar y pelear
debatir contra los pastores falsos. Y aquí lo está diciendo en otras palabras Pablo. En aquellos días habrá guerras y rumores de guerras. También vean qué particular, porque habla de rumores de guerras como las guerras de ahorita, pero empieza a hablar de un Melech que sale con una espada espiritual. Como sabemos es el primer sello. Bueno, el primer sello es con un arco, pero eso ya es, bueno, tiene que ver con otras representaciones, el hecho de que ahí menciona un arco, pero la espada sale de su boca cuando tira flechas con ese arco. En aquellos días habrá guerras y rumores de guerras, y un Melech resurgirá, y su espada será para la sanidad de las naciones, que es un término como el que se utiliza en Apocalipsis cuando se refiere a las hojas del árbol de la vida, que las hojas del árbol serían para la sanidad de las naciones. Como sabemos, Yahushua es el árbol de vida. Las hojas representan las obras de la carne. Yahushua en su carne cumplió las obras de la Torá. Entonces las hojas del árbol de la vida, sus obras, sus ejemplos, nos dan vida a nosotros. Y en este caso sería la espada que sale, ¿verdad? Que es la palabra de Yahweh, repito. Su espada será para la sanidad de las naciones. O sea, va a pelear para traer sanidad, para traer alivio. Y al perpetrar su paz, su shalom, ella subsistirá. Y el cabot de su reino sobrevendrá como una maravilla entre los príncipes. Y sucedió que algunos de los druidas vinieron a Shaul privadamente y le mostraron a través de sus ritos y ceremonias que ellos eran descendientes de los Yahudim, que escaparon de la servidumbre de la tierra de Mizrayim. Y el enviado creyó en esos hechos y le dio un beso de shalom. Los druidas, más que todos los de lo más cercano a nuestro tiempo, son paganos. Aquí vemos que inicialmente, y de hecho, bueno, hay escritos al respecto, ahora leo algo al final de este capítulo, de que al inicio eran pues sacerdotes, gente muy espiritual y muy dedicada al estudio, y que se cree que eran descendientes de Yahudá a través de Seraj. Recuerdan, Yahudá con Tamar tuvo a Pérez y a Seraj, entonces se cree que los druidas vinieron de Seraj, y aquí se lo habrían revelado, confirmado a Paulus. Paulus lo creyó, ¿verdad? Vio suficiente evidencia, y por eso les dio un beso de shalom. Entonces dice: y sucedió que algunos de los druidas vinieron a Shaul privadamente y le mostraron a través de sus ritos y ceremonias que ellos eran descendientes de los Yahudim, que escaparon de la servidumbre de la tierra de Mizrayim. Y el Sheliach, bueno, el enviado, mensajero, apóstol, creyó a esos hechos y les dio un beso de shalom. También vean como dice: a través de sus ritos y ceremonias. Entonces, a través de lo que hacían, que lo más seguro era muy parecido, idéntico a lo que hacían los israelitas, Paulus creyó que eran de los mismos, porque dice que se lo enseñaron a través de los ritos. También hay gente que de verdad ve a los druidas, que vuelvo y repito, sí hay falsedad en lo que creen los druidas que han llegado hasta nuestro tiempo, pero se hablaba de que hacían sacrificios humanos. Entonces obviamente eso está mal, ¿verdad? Según la escritura, de haber sido así, pero hay algunos que consideran que es una mala interpretación, puesto que creen que las personas que quemaban eran los que eran culpables de algún crimen. Entonces era básicamente la pena de muerte, que la ejecutaban con fuego. Y después algunos historiadores dijeron: estos hombres hacían sacrificios humanos. Entonces no eran sacrificios humanos a algún dios, sino que era pena de muerte que ejecutaban con fuego. Lo cual es particular porque recuerden que en el mismo capítulo de Génesis, donde Yahudá se acuesta con Tamar, cuando Tamar aparece embarazada, Yahudá planeaba quemarla viva por su pecado. Entonces eso querría decir que los descendientes tenían la misma idea de que si alguien merecía muerte debía ser quemado. Dice el verso 14: y Shaul habitó en sus posadas durante 3 meses. En Emuná confirmaba y proclamaba el Mashiach continuamente. Vean también en particular que 3 meses en sus posadas, así como los 2 testigos predican por 3 años, 3 años y medio, pero se podría conectar con estos 3 meses.
Y después de estas cosas, Shaul y sus hermanos Israelín partieron de Rafinua y navegaron a Atium en Galut-Ya. Y Shaul predicó ante la guarnición de los romulusanos y entre el pueblo, exhortando a todos los hombres que se arrepintieron y confesaran sus pecados. Y vino al encuentro algunos belgas para inculcar de él la nueva enseñanza y saber acerca del hombre Yahushua. Y Shaul abrió su corazón para ellos y les relató todas las cosas que le había sucedido y de cómo Hamashiach Yahushua vino al mundo para salvar a los pecadores, y partieron discurriendo entre sí sobre las cosas que habían oído. Y después de haber proclamado mucho y empeñándose bastante, Shaul y sus compañeros, que eran obreros, pasaron por el Betia y llegaron al monte Pontius, al monte de Pontio Pilato, donde el que condenó al soberano Yahushua se precipitó de cabeza hacia abajo y tan miserablemente pereció. Entonces esto parece indicar que a ese lugar lo llamaron el monte de Pontio Pilato, porque Pilato se habría suicidado ahí de la presión que le habría causado el haber condenado a Mashiach a la muerte. Lo cual es interesante porque se lavó las manos. Entonces no le sirvió lavarse las manos para lavarse la conciencia. Y repito, o sea, sorprendente porque él se lavó las manos, él no quiso tener nada que ver, la esposa se lo dijo, pero imagino la presión después. Y después de haber proclamado mucho y empeñándose bastante, Shaul y sus compañeros, que eran obreros, pasaron por el Betia y llegaron al monte Pontius Pilate, o Pontio Pilato, donde el que condenó al soberano Yahushua se precipitó de cabeza hacia abajo y tan miserablemente pereció. Inmediatamente un torrente irrumpió del monte bañando su cuerpo, ya arrebatado, estando a pedazos, apoyado en un lago. Y Shaul extendió sus manos sobre las aguas e hizo oración, diciendo: Oh Yahweh Elohim, da una señal a todas las naciones, que aquí Pontio Pilato, que condenó a tu hijo unigénito, se arrojó de cabeza hacia abajo hasta el precipicio. Y mientras Shaul aún estaba hablando, he aquí que allí surgió un gran terremoto, y la cara de las aguas demudaron, y la forma del lago se volvió como el hijo de Adán, perdurado en agonía sobre la estaca o sobre el madero. Una vez que Pilato se suicidó, hubo un torrente que lavó todo y se llevó el cuerpo y quedó en un lago. Entonces, por decirlo así, no era evidente que eso había sucedido ahí. Entonces Pablo, cuando llegó y comandaba con una gente, le pidió al Todopoderoso que diera una señal de que ahí era donde se había suicidado Pilato, el que condenó a Mashiach. Y en eso hubo un terremoto y el lago de alguna manera dio forma, o quizá mostró, como también refleja, lo que habría sido como la imagen del sacrificio de Mashiach. Leo esa parte otra vez. Y mientras Shaul aún estaba hablando, he aquí que allí surgió un gran terremoto, y la cara de las aguas demudaron, y la forma del lago se volvió como el hijo de Adán, perdurado en agonía sobre el madero. Y una voz salió de los cielos diciendo: Hasta Pilato escapó de la ira venidera, porque él lavó sus manos delante de la multitud, en cuanto a la sangre derramada del soberano. Cuando pues Shaul y los que estaban con él presenciaron el terremoto y oyeron la voz del Malach, ellos alabaron a Yahweh y fueron poderosamente fortalecidos por la Ruach. Y viajando ellos llegaron al monte de Julios, donde se hallaba erguido dos pilares, uno a la mano derecha y otro a la mano izquierda, que había sido erigido por César Augusto. Y viajando ellos llegaron al monte Julios, donde se hallaba erguidos dos pilares, uno a la mano derecha y otro a la mano izquierda. Ahorita vamos a ver a lo que se refiere, o si menciona algo con respecto a estos dos pilares, pero como sabemos, los dos pilares hacen alusión a los dos pilares que estaban a la entrada del templo, Yaquín y Boaz, primero y último. Derecha e izquierda, por si algo, son el sur y el norte en hebreo. Entonces dice: Y Shaul, lleno de la Ruach HaKodesh, se puso de pie entre los dos pilares,
diciendo: hombres y hermanos de Israelim, estas piedras que vosotros veis este día testificarán de mi viaje aquí. Y yo os digo que permanecerán aquí hasta el derramamiento de la Ruach sobre todas las naciones, porque el camino no será impedido a lo largo de todas las generaciones. Y saliendo ellos, fueron a Iltricum, con la intención de ir por Macedonia hasta Asia, y el favor era hallado en todas las congregaciones de Israelim, y prosperaban, y tenían shalom. Amén. Y ahí termina el capítulo. En el verso 26, curiosamente, ¿verdad?, con el valor numérico de Yahweh, vean cómo terminó con dos pilares. Él se puso entre los dos pilares, lo cual se parece mucho a cuando Sansón pidió ser puesto entre los dos pilares que sostenían todo el lugar donde estaban, y los botó para que murieran todos los los filisteos. Entonces él se puso entre esos dos pilares y profetizó y dijo que esos dos pilares serían testigo de lo que él había predicado, de que él había ido ahí, y estarían presentes, que en ese caso habría que ver a qué pilares se refería y si aún se encuentran ahí, porque debería ser. Estarían presentes hasta que la Ruach fuera derramada sobre todas las naciones, cosa que todavía esperamos, como la profetizó Joel. Como les decía, el capítulo 29 se encontró originalmente en griego. T.G. Cole, al escribir en 1801, dijo esto sobre el capítulo 29 de Hechos: al poner en conocimiento del público cristiano el documento conocido con el nombre del capítulo perdido hace mucho de los Hechos de los Apóstoles, sentimos que estamos cumpliendo un deber con el Mesías y presentando un servicio a nuestros semejantes. Con toda probabilidad, ni el 1% de los creyentes cristianos, por no hablar del público en general, ha oído hablar del manuscrito Sonini. Sin embargo, ¿cuántos creyentes sinceros estarían encantados de tener evidencia corroborativa de la visita del gran apóstol a otras naciones de estas tierras? El documento se refería a las pretensiones de ser parte final de los actos de los apóstoles y da cuenta de los viajes de Pablo después de sus 2 años de residencia forzada en Roma, en la casa que él mismo alquiló. Este capítulo está escrito con el estilo del libro de los Hechos y se lee como una continuación de él. Vean algo que no mencioné ahora y qué particular, qué poderoso. El capítulo 28, que quedaba como en el limbo y que la mayoría de la gente tuvo hasta hoy en día, que es el fin de los tiempos, cuando Yahweh restaura todas las cosas, como su nombre por ejemplo, termina en que se quedó 2 años en Roma. Y como dije en ese momento, representa los 2 milenios que pasarían desde que Mashiach se fue hasta el fin de los tiempos. Y no solo eso, curiosamente en el judaísmo dicen que el Mesías está escondido en Roma. Como sabemos, la doctrina del Mesías la agarraron los romanos y la cambiaron para hacer el catolicismo y crearon un Mesías falso. Pero por decirlo así, la verdad por el nuevo pacto estuvo en esa doctrina durante estos 2000 años. Entonces Pablo en el 28 de Hechos se queda en Roma por 2 años, como representando la doctrina en Roma, en la apostasía, por 2 milenios. Y el capítulo 29, que es descubierto en el fin de los tiempos, nos muestra que Pablo va, después de esos 2 años, o sea, como después de los 2 milenios, Pablo, como el último, va a España a predicar. Y de eso trata el capítulo, de que va a España, a los sefardim, a predicarles de Mashiach, y la mayoría cree. Entonces, como representando el último, viniendo al final de los 2 milenios, después de que la apostasía se dio por Roma, donde estuvo esa doctrina. El manuscrito fue encontrado mezclado entre papeles de una copia de manuscritos de los viajes de Sonini en Turquía y Grecia, y fue comprado en la venta de la biblioteca, procedente de las pertenencias del difunto Right Honorable Sir John Newport Bart, en Irlanda, cuyas armas familiares estaban grabadas en la portada del libro y en cuya posesión había estado durante más de 30 años con una copia del sello del sultán en Turquía, que se le otorgó a Sonini, un manuscrito griego original que se encontró en los archivos de Constantinopla y que le fue presentado por el sultán Abdul Ahmed, parte de lo que leímos ahora. En el trabajo de Sonini se encontró la traducción al inglés del documento Viajes en Turquía y Grecia realizados por Sonini, miembros de varias sociedades científicas o literarias, de la Sociedad de Agricultura de París y de los Observadores de Hombres, por orden de Luis XVI y con la autoridad del Tribunal Otomano.
Una de las principales afirmaciones hechas en el capítulo 29 de Hechos es que Pablo viajó a España, habiendo sobrevivido a su juicio ante Nerón. Nosotros confiamos en 3 testigos para corroborar este capítulo, ¿verdad? Como nos dice la escritura que debemos hacer, 2 o 3 testigos. Lo primero está la declaración del fragmento muratoriano del siglo V, que dice: qué maravilla es si Juan tan consistentemente menciona estos puntos particulares también en sus epístolas, diciendo acerca de sí mismo: lo que hemos visto con nuestros ojos y escuchamos con nuestros oídos y nuestras manos han palpado estas cosas que te hemos escrito. Porque de esta manera él se profesa a sí mismo no solo como un testigo ocular y oyente, sino también un escritor de todas las obras maravillosas del soberano. En su orden, además, los actos de todos los apóstoles fueron escritos en un libro para el más excelente Teófilo. Lucas compiló los eventos individuales que tuvieron lugar en su presencia, como lo demuestra claramente al omitir el martirio de Pedro, así como la partida de Pablo de la ciudad cuando viajó a España. Entonces, aquí vemos un escrito bastante antiguo de alguien que dijo que había leído en la escritura que Pablo había viajado a España, pero eso está en el capítulo 29 de Hechos, por ende quiere decir que él había leído ese capítulo y que se consideraba parte de la escritura, el final de ese libro. Segundo, Pablo tenía la intención de viajar a España, según la declaración que da en Romanos 15. Dice el 24: en cuanto pase en mi viaje para España, iré a vosotros. Entonces en Romanos 15, 23 y 24, Pablo menciona que tenía planeado ir a España. Tercero, un testigo se halla en Hechos 28, esto es, que a diferencia de las otras escrituras del Nuevo Testamento, el libro no termina con el rotundo amén. Esta dificultad sustentada con la adición del capítulo 29. Desde entonces hemos aprendido otras cosas de la historia que han corroborado esta narración. Por ejemplo, ahora se sabe que en el siglo I después de Mashiach, el apóstol Pablo, junto con sus discípulos y muchos conversos, predicó en la ciudad romana Itálica y en Sevilla. Pablo ordenó al primer obispo de Itálica, cerca de la ciudad natal romana de Sevilla, la cual permanecería como una ciudad más grande. En este lugar del ministerio del apóstol Pablo estaban los Turduli, que eran anatolios, ligures e ilíricos de los Balcanes occidentales, entre muchos otros que escucharon las buenas nuevas. El nombre Itálica reflejaba los orígenes italianos de los veteranos. Los Turduli en Itálica hablaban una lengua indoeuropea. Algunos eruditos presentaron evidencia de que dicho idioma pertenecía a la rama Anatolia de los indoeuropeos, similar a Anatolia, Misia, Liguria e Iliria, nativos de los Balcanes occidentales. Pablo ya conocía bien a estas tribus en su área de ministerio en Europa. Más tarde fueron consideradas celtas, lo que sugiere una influencia significativa de la religión y las tribus vecinas. Desde entonces hemos llegado a la conclusión de que estos celtas o kelti en realidad se derivaron de un grupo llamado caldí o caldeos, que conocemos como Kasdim, cuya ciudad por excelencia era Babilonia. Con respecto a las razones por las cuales otras traducciones no incluyen este libro, las traducciones que se crearon inicialmente en el siglo XVI, como la Biblia del Obispo, y otras, la de Ginebra 1560, la Coverdale de 1537, etc., o la 1600, como la Reina Valera. La 1600 se está refiriendo a la King James, que es como la Reina Valera en inglés. No necesariamente tuvieron acceso a este texto, dado que su descubrimiento surgió después de la publicación de todas ellas. La mayoría de las traducciones del siglo XX se basan en documentos falsificados utilizados por Westcott y Hort, que excluyeron todos los apócrifos y no incluyeron Hechos 29, ya que el falsificador del Codex Sinaítico estaba usando el Textus Receptus del siglo XVI como una fuente para su documento. Después dice aquí: los druidas eran una clase sacerdotal que operaba entre los galos, que eran descendientes directos de Serach de la casa de Yahudá. En cuanto a los druidas, parece que en realidad eran descendientes de la casa de Yahudá a través de Serach, el primogénito, y su linaje se remontaba a través de su hijo Calcol, que fue el fundador de Atenas. Entonces Calcol fue el fundador de Atenas y su hijo Galetus, el padre del pueblo galo, que vendría a habitar España, Portugal, Irlanda, Gales y Escocia. El pueblo galo que vendría a habitar España, Portugal, Irlanda, Gales y Escocia se cree entonces vendría de Galetus, que venía de Serach, que venía de Yahudá. Y eso de galo también es español, y hay quienes creen, que estoy por leerlo, que la carta de los Gálatas
en realidad no era para Galacia, un lugar por ahí en Turquía, sino era para los galos, en realidad, de España. Entonces, dice, según la Biblioteca Virtual Judía, una antigua tradición coloca a los Yahudim de Sevilla en el momento de la destrucción del primer templo. O sea, durante la destrucción del primer templo, que es 586 años antes de Mashiach, ya habían Yahudim en España. 586 antes de Mashiach, cuando Babilonia destruyó el templo, el primero. Dice, otra leyenda en Sevilla dice que algunos de los Yahudim que fueron exiliados por Nabucodonosor en el 586, igual, antes de Mashiach, se establecieron en Granada, después de haber llegado a la península ibérica con la destrucción del primer templo. Sorprendentemente, incluso se especula que los Yahudim se establecieron en esta región ya en el siglo XI antes de Mashiach. De hecho, varias familias Yahudim influyentes de Sevilla afirman ser descendientes del rey David. Según otro informe, se encontró allí una lápida con la inscripción en hebreo: Adoniram, tesorero del rey Shlomo, que vino a recoger el tributo fiscal y murió. Una fuente de esta creencia se basa en la identificación de Sevilla como el puerto distante de Tarsis, que se menciona en la escritura. ¿Verdad? Tarsis, que se menciona varias veces en la escritura, entre esas Primera de Reyes 10, 21 al 23, cuando menciona eso de Salomón enviando gente para traer cosas. Después dice, mientras que los druidas modernos son adoradores paganos, el registro no es tan claro con respecto a los antiguos druidas. Por ejemplo, los druidas requerían 20 años de entrenamiento antes de poder ingresar al liderazgo, y su programa de estudio era muy respetado en toda Europa. Julio César afirmó que ellos sacrificaban seres humanos al quemar personas vivas. Sin embargo, esa misma práctica fue empleada por los españoles hasta el siglo XIX. Lo que aparecía como sacrificio humano pudo haber sido la pena de muerte infligida a los culpables. ¿Verdad? Como cuando mencioné ahora que Yahudá quería quemar a Tamar cuando pensó que había pecado. En cuanto al beso de paz de Paulus, ¿qué significa esto exactamente? Básicamente, Paulus mostró respeto por su linaje como parte de la tribu de Yahudá. Los druidas eran muy respetuosos con Julio César. Si bien Paulus no tenía los medios para pelear contra ellos, no aprobó sus enseñanzas o doctrinas, sino que continuó con las buenas nuevas como lo había predicado en otros lugares. Es desconocida para muchos la posibilidad de que la epístola a los Gálatas haya sido escrita para el pueblo galo en el norte de España y el oeste de Francia, y no para alguna tribu en el centro de Turquía, región que los historiadores de los últimos tiempos han llamado Galacia. Hay mucho que buscar en términos de historia. La congregación romana ha negado muchas cosas a muchos. Tenemos varias pruebas amplias de que Paulus no solo visitó España, sino que estableció casi una docena de obispados mientras estuvo allí. Existe un extenso registro de sus visitas a Gran Bretaña, y el resto del registro establecido en Hechos 29 ha sido establecido históricamente. Además, está bien documentado que Paulus fue quien ordenó a Lucius como el primer obispo de Roma, no del catolicismo, ¿verdad?, sino del lugar Roma. Lucius era el nieto del Bran el Bendito, el primer rey creyente de Gran Bretaña. Lucius sería conocido como un sanador y escribiría Lucius sería conocido como un sanador y escribiría las buenas nuevas de Lucas y el libro de los Hechos, Primera de Corintios y Hebreos. O sea, Lucius es al que se conoce comúnmente como Lucas. Con eso en mente, vuelvo y repito, está bien documentado que Paulus fue quien ordenó a Lucas, o Lucius, como el primer obispo de Rómulus. Lucas era el nieto de Bran el Bendito, el primer rey creyente de Gran Bretaña. Lucius sería conocido como un sanador y escribiría las buenas nuevas de Lucas, el libro de Hechos, Primera de Corintios y Hebreos. Actualmente están siendo reveladas muchas cosas que hasta ahora habían sido ocultas, y Hechos 29 es un registro preciso, aunque resumido, de algunas de estas.